Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? Aquí estamos, 2 minutos, casi 3. Han pasado de la hora 14 o de las 2 de la tarde, como ustedes quieran. Venimos de una hermosa jornada ahí en Alvear, en el microparque industrial. Tiene que ver con el primer foro que se ha dado orientado a la minería, el petróleo, con gente de Catamarca, con gente de Neuquén, con Carlos Piguín, el próximo intendente de Alvear, como anfitrión de esta actividad. Y vamos a ver si en el transcurso de este programa, que hasta las 16 vamos, podemos charlar con algunos de los protagonistas de esta actividad. Bueno, tiempo, ¿cómo estará el tiempo este fin de semana? La verdad que es un poco desconcertante si uno comparaba servicios, portales, porque The Water Channel, el canal del agua, hablaba de manera muy convencida que mañana había o hay una probabilidad de entre un 90 y un 100% de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional decía, che, el sábado no llueve, el sábado 20 no va a llover. Y claro, muchos, y en la región donde hay muchas fiestas, muchas actividades, estaban con dudas porque dicen, che, a ver, ¿le hago caso al Servicio Meteorológico Nacional o le hago caso a los otros portales? ¿Suspendo la actividad o no la suspendo? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional hasta ahora, cuando van 4 minutos de las 2 de la tarde, dice, che, alerta meteorológico para mañana, lluvia para lo que resta de este viernes y para mañana, si bien en la primera parte del día es la probabilidad relativamente baja, sí con tormentas, pero entre un 10 y un 40%, para la segunda parte del sábado se va a llover todo, 100% de probabilidad de lluvia es lo que pronostica el servicio meteorológico con dos alertas amarilla para el sábado a la tarde y el sábado a la noche. Pero les cuento cómo está ahora. Estamos bajo alerta. 23 grados 5 décimas, nublado con lluvia en la hora anterior. Perdón, estamos con el anuncio de alerta. 23 grados 5 décimas hasta ahora. La presión baja, 1007.12 hectopascales. La humedad ahí, alta, 80%. El viento que sopla del este a 17 kilómetros. La visibilidad es óptima hasta ahora, 15 kilómetros. Para lo que resta de este día, para la tarde de hoy, entre un 40 y un 70% de probabilidad de lluvia, ya más entrada la noche, con una máxima de 23, entre un 10 y un 40. Hace calorcito en la ciudad, está bastante húmedo, pesado. Para mañana la mínima estará en 17 grados, la máxima en 25. Entre un 10 y un 40% de lluvia pronosticada para la primera parte del día, como decíamos, y entre un 40 y un 70 y un 70 y un 100 para la noche de este sábado 20 de septiembre. Domingo comienza la primavera, 11 de mínima, 19 de máxima. Vamos en el transcurso del programa a contarles cómo va evolucionando el clima para nuestra región y para los planes que se puedan hacer. Juan Piguín, ¿cómo le va? Buena tarde para usted. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo tranquilo? Juan Piguín en producción y acá bueno, nos va a presentar una nota en segundos. Nico Galeano en los controles, responsable de poner este programa en el aire. ¿Qué tenemos? ¿Qué traes? Ahora en este momento viene Historizar. Epa, Es un ¿qué es grupo eso? de alumnos de la Universidad Nacional de Rosario, de la carrera de Historia, del Ujú. profesorado de Historia, que decidieron hacer un medio en Instagram de divulgación de historia. Un Bien. proyecto muy lindo, la ¿Y verdad. quién tenemos en línea? Tenemos al aire a Milagro Fernández y a Mateo Grosso. ¿Cómo están, chicos? Los Buenas, saludamos. ¿qué tal? Ahí Buenas está. tardes, ¿cómo va? Milagro, Mateo, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo nos, Todo cómo bien. nos trata este viernes? Y está con lluvia, a mí no me gusta la humedad por el pelo, está todo muy inflado, pero bien. Es Está un, bastante es un feo. problema recurrente de ustedes. A ver, de ustedes y de nosotros que tenemos pelo largo. Sería así. Porque yo, aunque no me crean, allá por el 99-2000 tenía el pelo hasta el codo. Y también renegaba. No se rían. Yo al codo no llegué, Hasta el codo, pero hasta acá tiene el pelo. Y renegaba, claro, renegaba. Aparte tenía medio rizado en la parte inferior, en las puntas, y claro, renegaba mucho también para con. problema era. Era para Después Está problema. muy inflado. me corté el pelo y chao. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo es esto que han encarado en redes, de esto de historizar? ¿Cómo nace la iniciativa? Bueno, primero que nada agradecerles por invitarnos, por darnos el No, espacio, al ahí a contrario. Fanny que se contactó con nosotros.
Y bueno, Historizar es un proyecto de divulgación histórica que arrancó en mayo de este año. Y que bueno, primero que nada está conformado por 10 estudiantes de la carrera de Historia, Ujú. 10 amigos también, porque nos conocimos estudiando y nos hicimos amigos con el tiempo. Y bueno, surgió esto de hacer contenido a partir de tener acceso a las redes y ver justamente mucha gente que, ya sean historiadores profesionales o aficionados, periodistas que hacían contenido histórico. Y bueno, ahí surgió la pregunta de nuestra parte de decir, che, ¿por qué nosotros desde nuestro lugar, desde las herramientas que nos dio la universidad, de los contenidos que vimos en la carrera, por qué no también, digamos, ir ocupando un espacio? Ujú. Igual En- creo que si alguien puede hablar de sí. los orígenes de Historizar es Mateo, porque el que nos invitó a todos a hacer el proyecto de arrancarlo, bueno, fue él. Claro, más que nada yo había empezado el año anterior con un proyecto más personal, más de una sola persona, y bueno, no, por diversas causas no lo pude seguir, y se me ocurrió abrirlo a la comunidad de amigos que teníamos en la carrera, con quien compartíamos un recorrido académico similar. Nada, una división de tareas, llevar las investigaciones por distintos lados, por distintas visiones, y bueno, compartir un poco lo que hacemos en la carrera, los conocimientos que se producen ahí, y bueno, exteriorizarlos de la mejor manera posible, Ujú. que es de manera colectiva. Claro, Mateo Milagros. ¿En qué año están de la Eso carrera? no se No pregunta. se pregunta acá. ¿En No qué se año No, están? pregunta. somos estudiantes avanzados, la mayoría ya estamos por Bueno, recibirnos, yo estoy Sí. cursando mi último año. ¿por qué el Así que misterio? nada, No, con no se ese pregunta eso. bagaje un poco también nosotros nos largamos a hacer esto. Bien, bien. Bueno, vamos a suponer que hace 4 años que se conocen. Sí, Sí, Ahí sí, sí. está, nosotros listo. sí, sí, Bueno, hace 5 yo años. quería saber Bueno, eso, sí, nada más, no me importa si Mateo fue el sale. primero que conocí en la carrera, así ¿Cómo, cómo? que fue el primer compañero que conocí en la carrera. Ahí está. Es decir, ustedes, Porque era pandemia, grupo de WhatsApp claro, y nos conocimos ahí. los 10 en el 2021, más o menos, 2020, 2022, se conocen Sí. y, Sí, bueno, sí. empiezan a... ¿Y cuántos estudiantes hay en la carrera? Más o Y menos, no importa. No es una pregunta Y relevante. ponele que ingresantes ingresan a la carrera 200 y ya en esta instancia serán 30 más o Claro, menos, ahí está. estamos Y nosotros. digo, para los que no saben dónde se cursa, cómo se cursa. Nosotros estamos estudiando en la Facultad de Humanidades y Artes, está en calle Entre Ríos, ahí en calle Córdoba y Entre Ríos, también por Corrientes. Y nada, es una carrera de grado con todo lo que ello conlleva y nada, tenés el profesorado, la licenciatura. El profesorado son 4 años, 5, y la licenciatura más o menos también. Es una formación académica en lo que es investigación y también en profesorado. Claro, claro, a diferencia de un profesorado, por ahí tenemos una formación un poco más teórica, ujú, no solamente pedagógica y bueno, las materias históricas en sí, sino tiene ese plus de lo teórico que creo que, por lo menos para mí, me suma muchas herramientas a la hora de hacer investigaciones o esas cosas. claro. Ahora, la próxima pregunta la hace Juani, pero quiero saber esto, en el orden que quieran, pero quiero que me respondan los dos. ¿Por qué historia? Porque están los de las ciencias exactas y estamos nosotros, que estamos más vinculados a la geografía, a la historia, a las ciencias sociales. ¿Por qué nace por a cada uno de ustedes esta iniciativa de estudiar historia? Yo creo que, hablando de manera personal, creo que nace por una curiosidad de cuando uno es chico y bueno, se va perfilando en cuanto a sus gustos, a lo que le entretiene investigar, a lo que a uno lo llena, y por eso uno va curioseando dentro del panorama de la historia, particularmente mío de la historia argentina, y después uno lo va llenando de contenido de para qué sirve, para qué utilidad le da, cómo lo puede transmitir para que otro también lo llene. En ese sentido es múltiple la historia para qué y de qué manera uno le da valor a los conocimientos históricos. Ujú. Sí, a mí en lo particular, a mi papá le gustaba mucho la historia, entonces en mi casa siempre, o sea, o relataba algo o leía un libro, siempre como que
me relacioné desde ese lugar de muy chica. Y después en la secundaria, como me gustaba la materia y qué sé yo, había una prueba, le explicaba a mis compañeros los temas porque no les gustaba, porque no les gustaba el profesor, por un montón de cosas. Y ahí como que fui encontrando un poco la vocación de la docencia relacionada a la historia. Y después ya en la universidad, que nos dan ahí como un acercamiento a lo que es la investigación, me empecé a ir por ese lado. Y bueno, también gracias a Historizar me empecé a ir por ese lado también. Bien. Claro, estoy viendo acá que hay una pasión por parte de ustedes, más allá del tema de solamente el estudio, por la historia, al hacer la página y demás. ¿Cómo se vive en la Facultad de Historia, que es una facultad politizada por contexto básico, el tema de los recortes de la educación, los vetos y demás? ¿Cómo se vive? Bueno, la Facultad de Humanidades, creo que por lo menos en Rosario y bueno, también en Buenos Aires, son las facultades más movilizadas en este sentido, donde primero salen las iniciativas por parte de las agrupaciones estudiantiles y nada, se siente muy movilizada y también un poco de hacer historizar, se dio en un contexto, ahora se han bajado esos humos o esos embates, pero a principio de año era muy fuerte los embates, sobre todo a la disciplina histórica, como por ejemplo los ataques que sufrió Camila Perochena, Gabriel Di Meglio cuando fue echado del Museo Histórico Nacional. Bueno, un poco en ese contexto nace Historizar, como para dar a conocer a la sociedad lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros escribimos, producimos, para qué lo hacemos, qué estudiamos, porque es lo básico que una sociedad tiene que tener como para saber qué se hace y contra qué se intenta atacar. ¿Qué lugar creen que tendrá este gobierno cuando dentro de 15, 20 años miremos hacia atrás? Al menos estos 2 primeros años y tal vez los próximos 2, ¿no? Creo que entra dentro de los ciclos, digamos, que podemos identificar como el ajuste de Martínez de O los ajustes de Cavallo, o digamos, toda una serie de crisis que han llevado a la Argentina a atravesar momentos muy duros de ajuste. Un concepto del perindongui, que es de Argentina en el callejón, digamos, una crisis sin salida, de la cual se buscan diversas formas de salir de ella. Una de estas es estas recetas, digamos. Sí, también un gobierno donde creo que si se lo puede llegar a recordar por algo es de la movilización de la gente en la calle por distintos pedidos, porque lo que se vio desde que inició el gobierno es tanto jubilados, ahora más cercano a nosotros con la universidad, el Garraham. Yo creo que eso también es algo que para mí lo va a caracterizar. Y que, bueno, cada pedido en particular terminó uniendo fuerzas, porque la marcha del miércoles fue eso, una unión de fuerzas. Quiero aclarar que digo tal vez próximos 2 años, porque el próximo, al menos en el seno, en el núcleo duro, están hablando de que si pierden el 26 de octubre, el propio presidente, lo publicó La Nación Más, que es un medio totalmente oficialista, digo, hoy es el 678 del gobierno actual y lo ha publicado esta semana que el propio presidente dice que si pierde se va. Digo, por eso planteo, no porque haga apología de la caída de este gobierno, aunque bueno, todos pensamos de que hay en algunos aspectos un ciclo agotado. Pero esto que decís, Milagros, es interesante porque hay un contraste ahí. Tenés la baja participación, a ver cómo lo analizan ustedes, la baja participación electoral histórica, con los niveles más bajos desde la vuelta de la democracia, y por otro lado, calles abarrotadas de manifestantes diciendo, che, hasta acá. ¿Cómo se analiza eso? Yo creo que hay un afianzamiento. Por ejemplo, uno ve en las elecciones del 2023 presidenciales, uno ve por los discursos por los que ha ganado Milei, aunque también podemos analizar, ¿no?, la alianza que hizo con el PRO, pero en definitiva ahí hay un descreimiento profundo de la política, en el cual ese descreimiento sigue. Y si Milei decepciona a ese votante que lo votó en 2023, por X motivos, ese descreimiento se afianza y eso lo ves en baja participación, porque básicamente si no tenés a quién votar, ¿para qué vas a ir?
Ese es el pensamiento, yo creo que uno tiene. Y a los discursos de hacerte cada vez más virulentos, yo creo que los núcleos duros o los núcleos por ejemplo, universitarios o los bloques de Milei se van cohesionando cada vez más y es como una defensa contra eso mucho más grande, digamos. Que antes no la habría si fuese unos embates más light, por así decirlo. Ujú. O sea, me parece interesante porque hablas mucho de la virulencia por parte de Milei. ¿Vos sentís que toda esta acción en la calle se da por consecuencia de la forma de expresar el discurso, no tanto por el discurso en sí? Claro, porque se habla mucho de, no, separar el contenido del discurso. Ustedes lo sabrán más que nadie que está en el medio, no se puede separar el contenido del discurso. Digamos, no hay contenido sin que sea discursivo. Si el discurso es violento, el contenido es violento. Sí, sí, o que Y eso diga, va generando un clima. o que diga el presidente, yo tuiteo como Javier Milei y mis acciones son como el presidente de la nación. Claro, claro. Claro. Ser Pero, muy difícil de separar. Claro. Aparte, No, no, yo que no creo se, que no se separa, digo, el humano es uno. tal Digo, cual. después No, y está en el aparte creo que hay delirio de una, cada justificación. esto de separar, digamos. Y justamente, sí, mucha gente lo votó teniendo en cuenta esto que le decía, bueno, hay que ajustar, Ujú. pero también creo que está la cercanía y lo humano de la persona, de que creo que muchas veces con el presidente actual eso se pierde. Porque una cosa es decir, bueno, vamos a ajustar, vamos todos para el mismo lado, lo que sea, y otra cosa es cuando vos ves, ok, están ajustando, pero también cuando sale y habla, con la violencia que habla, Claro. que claramente es innecesaria, Ujú. pero... Planteo algo más para que lo reflexione en la mesa. Estamos charlando para los que se enganchan ahora con Mateo Grosso, que es estudiante de historia, y con Milagro Fernández, que han creado junto a 8 amigos, corríjame si me equivoco, esto de Historizar, que es una... bueno, a través de redes sociales, ahora también nos van a contar antes que terminemos la nota que están haciendo en redes sociales, y con Juan Ipiguín, que bueno, es el productor y también hace las veces, cuando hablamos de historia, cuando incursionamos en cuestiones que tienen que ver con lo social, siempre participa. Digo, y esto por eso a ustedes que son más jóvenes, prácticamente los duplico en edad, pero para que lo reflexionemos, ¿no hay también algo, lo escuché a Pagni, recuerdo hace un año y algo, cuando apenas había asumido Milei y justificaba que el triunfo de Milei tiene que ver con una sociedad rota? Un tipo roto le plantea a la sociedad, vamos a romper todo, ¿no? En este juego de esta analogía y este juego de rotura. Vamos a romper todo, ¿no? Compra ese discurso como hemos comprado en el proceso de Menem, la revolución productiva. De alguna manera, un tipo roto que ha pasado todo un proceso de infancia, de adolescencia y de adultez, bulineado de alguna manera por sus pensamientos que no tienen poco que ver. Y digo pensamientos porque son los extremos. Hablamos de la escuela austríaca por un lado o el comunismo de China o de Stalin en el otro de Trotsky en el otro extremo. De alguna manera, esta sociedad, ¿no? Que la política histórica, al menos en los últimos 40 años, ha bulineado, digo, no, en esto vamos a coincidir en la mesa, la política, no importan los partidos, la política, los que han gobernado, han pasado peronistas, radicales, el PRO, más de derecha. Si vos tenés el 50 y pico por ciento de pobreza, el 20% de indigencia y un país que rebalsa de riquezas, y vos ves que hay un partido asociado directamente con la corrupción, hay un presidente que se condonó todas las deudas posibles en lo que le debía como privado al Estado, que es Macri con Correo y compañía. Digo, vos, vecino, que tenés que andar bicicleteando para poder llegar a fin de mes, que tenés que andar corriendo a ver si comprás dólares para poder atesorar algún ahorro, sentís que la política te bulinea. No hay ahí, y ahí va la pregunta, después de esta introducción, digo, no hay ahí, en esto de no ir a votar, un enojo con la política, pero de alguna manera la sociedad ha entendido y ha madurado que hay que defender los derechos que se han conquistado. yo creo que, bueno, y mencionabas a Pagni, yo escuchaba el otro día, no coincido en muchas cosas, pero yo creo No, que yo esto tampoco, lo aclaro. me quedó grabado de su análisis.
cuando uno tiene un político como Milei que no tiene ningún tipo de base territorial, ni, digamos, todo lo que tiene la política tradicional, uno se basa mucho en las esperanzas de la gente en que pueda estar mejor, básicamente. Y si él analizaba una serie de encuestas, que bueno, hay que poner también en discusión la representatividad de las encuestas, pero se ha visto desde 2023 hasta ahora cómo esas esperanzas se han caído estrepitosamente, donde la gente ya dice, no, mira, ya no estoy mejor y no voy a estar mejor, me voy a quedar así o voy a estar peor. Ujú. Y bueno, ahí se ve la pérdida de apoyo y también la pérdida de apoyo de los sectores, porque ahora se rechazó el veto a la educación pública, pero son los mismos diputados que el año pasado le reafirmaron el veto. Exacto. El cambio de opinión de los diputados no es que le salió la conciencia de clase ni la conciencia de las universidades, es que ven a un tipo que está perdiendo la base de apoyo social que tenía en 2023 Ujú. y dice, no, mira, ya no me conviene reposar sobre el presidente y su base social, porque su base social se ve que se está esfumando Ujú. con las expectativas. Claro. Digo, me parece que ahí está el juego, digamos, entre la política tradicional, las esperanzas y el presidente. Milagro, Juani, quien quiera. No, yo más que nada donde lo veo mucho, que pasa mucho también la importancia de la presencia de jóvenes en espacios, yo escucho mucho viejo, vamos a decirlo, mucho viejo discutiendo Mucho yo. o queriendo explicarle a los Tal- pibes Pero, a los pibes que no entienden cómo pueden votar a un Milei o todo, porque Milei tuvo una base muy fuerte en el voto joven. ujú. Vos pensás mi generación, por ejemplo, yo soy el 2000. Ponele que la conciencia de mi vida la habré despertado como a los 10, 11. 2011, Cristina. Fue el peor gobierno de los Kirchner. Después, Macri. Después, Alberto. Ahora, y obvio que el que aparezca, que venga de afuera a decir, no, yo no soy nada de esto, va a comprar. Es el cansancio que hoy, por suerte, está canalizando para otro lado. Hoy está dejando de ser un cansancio que busca representantes y está empezando a tomar la posta en las cosas. Empieza a salir a la calle, empieza a exigir, empieza a dejar de esa política pasiva de esperar que el representante haga las cosas que uno quiere que haga. Milagros. Sí, yo creo que cuando me quedé pensando en cuando hablaste del tema de las elecciones y que la gente no va, yo creo que en el país, o por lo menos en los últimos años, para ser más específica, la gente no sabe manifestarse de otra forma que no, o sea, no yendo a votar, no sabe manifestarse, digamos, con el voto en blanco. Directamente dice, no voy a votar, ¿para qué voy a ir a votar? Sí, tipo, sea Milei, sea Alberto Fernández, sea Cristina, sea quien sea, del partido que sea, como que va a seguir viviendo mal. Y yo creo que eso, por un lado, es peligroso, porque nunca sabes cómo puede llegar a explotar eso, y más si los políticos, el que sea, o sea, aprovecha eso, se burla de eso. Pero bueno, creo que está bien salir, manifestarse, pero un día puede ser muy peligroso para quienes gobiernan. Ahora, les doy una vuelta de tuerca a esto, porque, y acá tiene que ver muchísimo la historia, y de muchas veces no mirar hacia atrás, porque siempre la historia es sinónimo de pasado, porque esto ya lo probamos. Lo decía Mateo, bueno, en el gobierno de facto de Isabelita con Martínez de Hoyos. Pero también lo vivimos en el gobierno neoliberal. No vamos al primer periodo, porque en realidad compramos otro discurso, que era el de la revolución productiva, pero después lo volvimos, es decir, el pueblo lo volvió a votar en el 90, en el 95 a Carlos Menem. Lo vivimos de alguna manera un poco más aguada o lavada con Mauricio Macri y volvimos a comprar con Milei en la campaña del 2023. ¿Qué nos pasa como sociedad? Porque digo, son recetas probadas, ¿no? Esto de nos vamos a desprender de todas las empresas del Estado, vamos por el equilibrio fiscal, le recortamos a los jubilados, le recortamos a los discapacitados. Acá fueron un poco más, porque fueron por los discapacitados, fueron por los planes, vamos a achicar los planes, vamos contra los planeros.
Bueno, nada, le vamos a seguir dando más riqueza a los que concentran el poder, le vamos a seguir dando más beneficios a los oligopolios de nuestro país, que son los verdaderos dueños o los verdaderos titiriteros de esta nación. Digo, y te lo dicen ahora con más naturalidad, che, voy a hacer esto. Y la gente lo acompaña igual. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay un concepto económico más que histórico que es el disciplinamiento de la inflación. Uno ve en los procesos de inflación más virulentos cómo después las reacciones liberales o neoliberales son más fuertes. Por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín. Después, cuando vino Menem a hacer las reformas, la verdad, socialmente no le costó mucho. Ujú. Al contrario, hubo consenso de los Claro, gremios, ¿sí? exactamente, la Plaza del Sí, etcétera. Sí. Con Cristina, el último gobierno, no era tan, había una inflación bastante marcada, pero no era tan grande, entonces a Macri, como decís, fue un poco más light, que siguió siendo fuerte, pero, digamos, al no haber un proceso inflacionario tan grande, no se llevó a cabo al 100%. Acá sí, yo creo que ese factor disciplinador o ese factor de pérdida de poder adquisitivo enorme, creo que disciplina a las sociedades. Es un factor a tener en cuenta, sí, para los cambios de signo político. Sí, y a mí también me gusta pensarlo por esa parte, porque se habla mucho, como sacándose la culpa de encima, de la derechización de la sociedad. No se derechizó, o sea, vos agarrás una línea histórica de cualquier país y te das cuenta que en los periodos más recesivos suelen tomar medidas más de ajuste, pero donde ganan discurso inclusive como de chivo expiatorio, inclusive, como que la culpa de que nos vaya mal es de los planeros en el caso nuestro. Entonces, como Claro. que me gusta pensarlo por esa parte de que existe la posibilidad de que post Milei haya alguien que no sea una derecha, por así decir, o tan bruscamente una derecha, sino alguien más centro. Porque si no, es muy fácil decir, no, no me votaron porque se derechizó la sociedad. No, justamente lo que decís vos. Claro, y tampoco caer en, viste, la gente se equivoca o la gente es tonta, la gente no sabe lo que Sí, sí, vota. terrible. Creo que eso es escaparle a las culpas o al análisis más sesudo de lo que pasa, de lo que pasó y nada, además no te lleva a ningún lado. Claramente. Les prometo que vamos a seguir charlando en otra oportunidad, pues ya van 30 minutos de las 2 de la tarde, pero quiero que cierre Milagro contando de historizar. Ella le había pasado la posta a Mateo para que vea cómo surgió todo. Mateo va a cerrar contando por qué surgió todo. Pero bueno, hoy cómo están cargando contenido, cómo deciden el contenido que se carga, hay pedido de los usuarios a la hora de generar contenido, les sirve para hacer alguna especie de feedback con estudiantes de grados inferiores o no, participan los docentes, tienen docentes de referencia ahí trabajando en este proyecto. Bueno, nosotros a la hora de organizarnos para hacer el contenido, primero que nada nos dividimos. Hay gente que investiga, hay gente que edita. Incluso en los que editamos, yo me identifico con ese grupo, está quienes realizamos las publicaciones y quienes hacen los reels de Instagram, que también los subimos a TikTok, porque también tenemos TikTok. Y bueno, ahí nosotros armamos un cronograma, ¿sí? Muchas veces teniendo en cuenta ciertos días claves, como puede ser alguna fecha patria o no, o también ciertos temas que nos interesan a nosotros, que por ahí los queremos bajar a tierra, porque creo que algo que intenta historizar es eso, mucho contenido que por ahí nosotros lo vemos desde un lugar mucho más académico, mucho más cerrado, hasta podemos decir más de nicho, es decir, bueno, esto se tiene que bajar y tiene que llegar un poco a la sociedad. O incluso temas que también la sociedad conoce perfectamente, pero que siempre en la escuela primaria, secundaria, se vio como algo, digamos, muy, muy poco abarcativo. Por ejemplo, no sé, hay un reel de Instagram que habla sobre las invasiones inglesas y siempre el labor de los vecinos de Buenos Aires, los grandes hombres que lo protagonizaron, y dijimos, bueno, también las mujeres fueron parte de ese proceso histórico. Y bueno, también tenemos variedad de temas, creo yo, no solamente porque estamos ahí viendo, intentando acomodarnos un poco de por dónde ir, y también porque somos 10
los 10 con 10 ideas distintas, 10 ideas distintas de la historia. Acá con el señor a veces discutimos bastante, porque justamente somos 10 personas distintas que muchas veces no coincidimos, a pesar de que somos amigos, que tenemos la misma formación, lo que sea, no coincidimos. Y bueno, y ahora últimamente estuvimos ahí colaborando en algunas publicaciones con Sastre, con San Vicente, que son localidades de acá de Santa Fe. Y bueno, estamos armando un proyecto para noviembre por colectividades, que estamos ahí charlando con algunas colectividades para contar un poco su historia. Y lo que sí coincidimos con el señor que tengo acá al lado es un poco ir a tocar la puerta de ciertas instituciones, ciertos lugares y decir, che, quiero contar tu historia. Porque eso le gusta mucho a la gente. Ir y contar la historia de lo que te identifica, sea una, no sé, colectividad, sea la historia de tu pueblo, de tu ciudad, creo que es algo muy lindo y nosotros de las herramientas que tenemos, creo que está bueno hacerlo. Claro, como decía ella, lo hemos hablado bastante esto hace unos días, y es lo que más nos llena, digamos, ver cómo, porque nosotros por ahí se puede caer mucho en el storytelling, digamos, de contar una anécdota, lo que sea, pero nuestro objetivo es más meter todo ese contenido de estas localidades, como decía, de Sastre, San Vicente, en procesos más grandes y contarle a la gente que también fue importante su aporte o su historia y darle un cierto valor. Por ejemplo, lo de Sastre lo vinculamos con la cuestión del modelo agroexportador, la colonización, pueblos del interior, lo de San Vicente con la industria nacional, ahora las colectividades con el proceso inmigratorio en Rosario y cómo se va desarrollando la ciudad, digamos. Problematizar, digamos. Claro, problematizar, que no sea claro. una historia tan lineal y una historia que, digamos, siempre se cuenta lo mismo, básicamente, porque con lo que uno muchas veces se queda en lo que Claro. último que ve en la secundaria, siempre se queda con lo mismo y bueno, nosotros queremos hacer llegar un poco de, sí, más temas. Claro. Chicos, gracias por el tiempo. Vamos a seguir charlando. Les mando un abrazo No, muchas grande. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Mateo Grosso y Milagro Fernández, estudiantes de historia, junto a otros 8 compañeros, han creado esto que es historizar. Historizar. Bien. Bueno, seguimos, hasta las 4 de la tarde vamos con Nico Galeano y Juan Ipiguín aquí en el Aire del Plata.